Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar la clase un momentito. Ya, ya, ya está acá. Ya, ya vamos a comenzar. Ya. A ver, y ahora sí. Ya había visto lo que es red de giro, estas ecuaciones. Llevo mucho ese problema. ¿Qué más? ¿Qué más? Hicimos esta integración también. ¿Qué faltaba? Ya estamos en ese problema, ¿no? Ya. Bien, 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 bien. Listo, entonces. Solamente para dar un repaso a ese problema, ¿no? Te dicen, ¿no? En la parte de la máquina mostrada está formada por un mecanizado de una superficie cónica y en un cilindro circular. Para B igual a H medio, determina el momento de inercia y el radio de giro de la pieza de la máquina con respecto al eje Y. Ya está. Entonces, habíamos identificado que la pieza estaba compuesta por un cono, eh, y a esa pieza hay que quitarle, el cono hay que quitarle un cilindro, no, disculpa, un cilindro y hay que quitarle un cono, ¿no? De tal forma que el momento de inercia se puede expresar de esa forma, ¿no? La inercia con respecto al centro de masa del cilindro menos la inercia con respecto al centro de masa del cono, ¿no? Y centro de masa, ¿por qué? Porque en efecto el eje Y pasa por el centro de masa, así que es correcto. Ahora, para el caso del cilindro, aquí había puesto las ecuaciones eh, tanto del eje Y como el eje X, Y, Z, y obviamente vamos a usar el eje Y igual acá, ¿no? Y tenemos que ir reconociendo el eje correcto, ¿no? También no hay que dejarnos guiar únicamente porque dice IX, Y y Z, ¿no? Que hay que reconocer que nuestro IX, la formulita del IX, sea consistente con, con nuestro eje del problema, ¿no? De esa manera identificamos que en efecto el cono, eh, tenemos que hacer una traslación del eje, pero cuando trasladas el eje, como te están pidiendo con respecto al eje Y, el momento de inercia no cambia, sigue siendo el mismo. Por tanto, el momento de inercia del cilindro sería un medio de la masa del cilindro por el radio al cuadrado, que sería cuadrado, ¿no? Y cuando lo hacemos para el cono, identificamos lo mismo, ¿no? El momento de inercia del cono era 3 décimos de la masa del cono por el radio del cono al cuadrado, ¿no? Y con eso ya está. Acá si bien es cierto, ojo que hay que ver esto. Acá dice A, ¿no? Y acá es R, ¿no? Bueno, en ese caso, es el radio, ¿ya? No, no, este A es el radio del cono.
Ya está. Em, bien, ahora vamos a hallar las masas. ¿Ya? Además, creo que ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Además, la masa del cilindro, ¿qué cosa es? Lo vas a hacer de la siguiente manera. La masa del cilindro es la densidad del material multiplicado por el volumen del cilindro. ¿Sí? Cilindro. Rho vendría a ser la densidad volumétrica del material. Déjalo como una constante arbitraria, déjalo así nada más. Y, y ya está. Em, y vamos a hallar la masa del cilindro. La masa del cilindro sería, el volumen del cilindro es área de la base, que es pi por radio al cuadrado, que sería pi por a cuadrado, por la altura, que en este caso es h, ¿no? Se debe hacer la masa del cilindro. Y la masa del cono, tú dirás, ¿cuál cono si no hay cono, no? Es una pieza quitada, pero estamos haciendo como que estamos restando efectos, ¿no? Sería el cono menos el cilindro. Para que tú le puedas quitar esa pieza, tiene que ser del mismo material. Quiere decir que tiene que tener la misma densidad que la del caso del cilindro, por el volumen del cono. Y eso vendría a ser densidad. Y el volumen de un cono es parecido al volumen del cilindro, pero es dividido de 3 nada más. La tercera parte de un volumen del cilindro, ¿no? Sería pi por radio al cuadrado, el radio es a también, sobre 3. Y aquí olvidas por la altura del cono. La altura del cono es b. En este caso b es h medios. Sería por h medios. ¿Sí? Y eso vendría a ser la masa del cono. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya puedes reemplazarlo. Entonces, el momento de inercia respecto al eje Y de esta pieza, respecto al eje Y, va a ser igual al momento de inercia del cilindro, que sería un medio, la masa del cilindro, que es densidad, pi por a cuadrado por h, por a cuadrado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ojo que tiene unidades correctas, ¿no? Porque A y H son unidades de longitud, entonces podría ser un longitud a la quinta, pero la densidad está dividida entre volumen, por tanto, todo sería longitud cuadrada, ¿no? Masa por longitud cuadrada. Que tiene unidades correctas. Y eso le tienes que restar 3 décimos, 3 décimos de la masa del cono, que vendría a ser rho por pi por a cuadrado por h sobre 6, que es 3 por 2 multiplicado por el radio del cono, que sería a cuadrado. Listo, ya está. Hacemos una línea y operamos nada más. El momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual a, puedes factorizar rho, puedes factorizar pi, puedes factorizar a la cuarta y h, ¿no? Eh, acá te va a quedar, no es eso, ¿no? Uno, dos, incluso puedes utilizar el 2 también. Te va a quedar uno menos un décimo, ¿cierto? ¿No? Que es 9 décimos. Entonces el momento de inercia con respecto al eje Y es 9 décimos por 2, 9 veinteavos de rho pi a la cuarta por h. Este vendría a ser el momento de inercia, ¿sí? Momento de inercia. Ahora, em, no te dan en sí la masa de la pieza. ¿Por qué? Porque esta cantidad ρ que yo le he colocado, que es la densidad del material,
Yo lo he introducido, no es parte del problema. No, yo lo he introducido, ¿no? Eh, pero para eso necesito la masa de la pieza, ¿no? Como no tengo la masa de la pieza, no la puedo colocar en términos de la masa, ¿no? ¿Sí? Sería la masa de todo el cuerpo, que sería simplemente restar estas dos, pues, ¿no? Restar estas dos, no, esta masa, bueno, esta masa y esta masa, ¿no? Pero me queda igual en términos de arroz. Así que lo voy a dejar ahí, ¿ya? Em, Ahora le piden el radio de giro, ¿no? Entonces, luego, el radio de giro va a ser igual a la raíz cuadrada del momento inercia entre la masa del cuerpo, ¿ya? Esta masa del cuerpo es restar estas cantidades, justo lo que estamos hablando, es restar esta cantidad y esta cantidad. Vamos a reemplazar esto, ¿ya? No sé rápido, no, rápido. Cuadrada, numerador, 9 veinteavos de rho pi a la cuarta h. Y si tú restas la masa del cilindro con la masa del cono, te das cuenta que te queda uno menos un sexto, que son 5 sextos, ¿no? Son 5 sextos. ¿De quién? De rho pi a cuadrado h. Ahí cancelas h, ahí cancelas rho, el pi a cuadrado y te queda 2, ¿no? Ya, y ahí tienes 54 sobre 100. ¿Sí? Si por 9 54 sobre 100, esto queda la raíz de 54, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, esto es la raíz de 9 3 mejor. Te puede quedar 3 raíz de 6. Raíz de 6 sobre 10 y por A. Ya está. Y esa vendría a ser la respuesta. Entonces, te das cuenta que el momento el radio de giro sí que en términos de los datos del problema, ¿no? El momento inercial necesitamos o que nos den la masa o que nos den la densidad. Cualquiera de las dos, con eso ya podemos hacer momento inercia de masa, ¿no? Y ya está. Em, Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas hasta acá? Ya, está claro, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, continuamos. A ver, dice, eh, el cilindro sólido tiene un radio exterior de R, una altura h, y está hecho de un material cuya densidad varía desde su centro con esa expresión. Rho es igual a K más A por R cuadrado, donde K y A son constantes. Te piden determinar la masa del cilindro y el momento inercia con respecto al eje Z. Esas son las respuestas. Bueno, ahí las dan, ¿sí? Vamos a verificar si nos sale igual. Ojalá. ¿Ya? Eh, y nada, vamos a ver. El tema está en que la densidad del cilindro está variando, ¿no? Con el radio. ¿Ya? Y aquí nos tiene que identificar cosas interesantes del problema. Y ese problema es interesante más que nada porque por el cálculo que se va a hacer. Al menos yo lo considero interesante. En, este, ¿Por qué? Porque tienes un cuerpo de densidad variable y tú puedes hallar la masa de ese cuerpo. Sí la puedes hallar, a pesar que no sea homogéneo, porque ese cuerpo no es homogéneo, ¿no? La masa del cuerpo está aumentando
cuanto más se aleja del eje. Bueno, siempre y cuando el valor de A que está ahí y la densidad sea positivo, ¿no? Cuanto más se aleja del eje, la masa está aumentando. A pesar de que la masa aumenta, la masa no está uniformemente distribuida, se puede hallar la masa de manera fácil y directa, ¿no? Solo usamos los conceptos nada más, ¿no? Vamos a hacer esto. Voy a colocar aquí solución. Ya está. Entonces, tenemos que recordar, bueno, eh, acá vamos a hacer recordando, em, cuando un cuerpo no es homogéneo, la densidad ya no es masa entre volumen. La densidad es diferencial de masa entre diferencial de volumen. ¿Sí? Tienes que tratar de manera diferencial. Por tanto, el diferencial de masa es igual a la densidad por diferencial de volumen. ¿Sí? Es decir, que la masa del cilindro va a ser una integral volumétrica de la densidad por diferencial de volumen. ¿No? Eso aquí lo tienes en las ecuaciones que están por ahí. ¿Ya? Por ahí están las ecuaciones. Ahora, el tema está ok, una unidad volumétrica. Tienes que integrarlo, ¿ya? Hay que usar un sistema coordenado conveniente para poder integrar esto. Lo que pasa es que si tú colocas diferencial de volumen como d de x, d de y, d de z, o sea, expresas el diferencial de volumen en coordenadas cartesianas, va a ser muy complicado. O sea, de que se puede hacer, ¿ah? Pero va a ser complicado. En el eje x y más que nada. ¿Por qué? Porque vas a tener que lidiar con unas integrales poco complicadas, tienes que dividir la función en dos funciones, son varias cosas que hay que hacer acá, ¿no? No puedes, ojo, no puedes decir el volumen el- que la masa del cono es densidad por volumen, o sea, no se puede decir esto. Y obviamente el volumen del cono no es área de la base por la altura, ¿no? No, no, esto aquí no es. Ya no es área de la base por la altura, porque el volumen del cono es área de la base por la altura, este, la masa puede ser expresada de esa forma siempre y cuando la densidad sea uniformemente distribuida, pero no está uniformemente distribuida, ¿cierto? Por lo tienes que integrar la densidad, ¿está bien? No se puede hacer eso ya. Dicho esto, dicho esto, tenemos que usar unas coordenadas convenientes, más que nada, ¿para qué? Para facilitar el cálculo, ¿ya? Y esas coordenadas son las coordenadas cilíndricas, ¿está bien? Y es casi evidente, ¿por qué? Porque la densidad está en términos del radio. Y este R es la distancia del centro del eje a un punto del cilindro. ¿Sí? K es una constante, A es una constante. ¿Está bien? Entonces tenemos que sí o sí integrar esto, pero en coordenadas cilíndricas. Ahora, el tema está, ok, ¿y cuál es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas? Entonces, aquí voy a hacer un gráfico que espero que te ayude. Si tienes alguna pregunta, por favor, hazla para poder responderla. A ver, déjame ver acá. Bueno, vamos a poner este eje X, por acá el eje y por aquí el eje Z. ¿Qué ocurría? ¿Ya? Si tú tenías coordenadas cartesianas, ¿ya? Tú tomabas un diferencial de volumen, en realidad lo estás tomando de aquí, dentro del cilindro, pero un diferencial de volumen es un cubito, pues así. ¿No? Entonces tú tomabas un cubito, ojo, ¿ah? Si fueran coordenadas cartesianas,
Decías, ok, este cubito, este ancho del cubito, ese cubito que tenga volumen diferencial de V, ya está. Ahora, que el diferencial el volumen de un cubo es el producto de sus lados, pues, ¿no? O sea, si tienes este cubo, y es un cubo así, y esto mide A, esto mide B y esto mide C, el volumen de ese cubo es A por B por C. Tienes un volumen diferencial. Bueno, uno va a ser diferencial de X, el otro va a ser diferencial de Y y el otro va a ser diferencial de Z. El diferencial de volumen sería diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Es por eso que tiene esa forma, ¿no?
Ya chicos, disculpen, tuve que reiniciar la computadora. Vamos a continuar, ¿ya? Bueno, hay que escribir el problema anterior de nuevo porque ya no se guardó. Lo escribo rapidito el rato, ¿sí? Bueno, más que nada, creo que lo que más me está consumiendo el curso es escribir acá. Así que, simplemente como una especie de practicidad, voy a hacer algo, ¿ya? Un segundo. Eh, ya está. Voy a escribir acá mejor. Espero que esto no me consuma tanto recurso como el PowerPoint. A ver, eh, ya, lo que estaba diciendo es lo siguiente. Mm, ya está, ahora sí. Solución, ¿no? Copiar esto. Alguien tiene el micro abierto, me parece. Por favor, chequen eso. Y ya está. A ver, lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿no? Estamos diciendo de que eh, si quieres hallar la masa, tienes que partir de que el diferencial de masa va a ser igual a la densidad por el diferencial de volumen, ¿sí? Así que la masa de todo ese cilindro la vas a poder expresar como la integral, y ojo, es una integral volumétrica de la densidad por el diferencial de volumen, ¿no? Eso fue lo último que mencionamos. Fue lo último que mencionamos acerca de la masa del cilindro. Las expresiones anteriores no funcionaban porque la densidad no es constante, por tanto, em, tenemos que sí o sí integrar. El tema está en qué cosa es el diferencial de volumen. Entonces, aquí estás haciendo una explicación que creo yo que la voy a hacer por acá. Ya vamos a colocar aquí, ya, darle incluso tamaño para que se pueda hacer mejor. Ya, vamos a decir de que este es mi eje Z, este es mi eje y es el eje X. ¿Ya? Eje X, Y y eje Z. ¿Está bien? Ya. ¿Qué ocurría? Cuando tú tomas un diferencial, en el caso que fuera cartesiano, ¿ya? Uno lo que hacía era tomar un cubito, ¿sí? Uno lo que hace, no sé si sabías de eso, pero lo que hace al final de cuentas es tomar una especie de cubito. ¿Ya? Ya está, ¿no? Y te preguntabas, ¿no? En el mismo gráfico, ojo, en el mismo gráfico te preguntaba, ok, ¿cuál es uno de los anchos del cubito? Entonces, andabas y dices, ok, este ancho de este cubito, ya, el ancho de este cubito, coincide con el ancho de quién? Del diferencial de y. Ahora, sí, esto, haces esto, y dices, ok, el ancho de ese cubito coincide con el ancho del diferencial de y. Por tanto, esto es diferencial de y, ¿no? El ancho este otro ancho del cubito, este otro ancho, ¿ya? Este ancho de aquí, por ejemplo,
¿sí? Este ancho de acá coincide con esto, ¿cierto? Y ese ancho coincide con el ancho del diferencial de X. También no sé si está claro lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero el análisis es así, ¿ya? O sea, esto es diferencial, esto de aquí es el diferencial de X, así que tú también, este de acá es el diferencial de X. Y lo mismo con el diferencial de Z. Este diferencial de Z coincide con este ancho. ¿Está bien? Es así como se deduce que el volumen es diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Pero esa expresión de ojo, diferencial de volumen. Pero esa expresión es en coordenadas cartesianas, ¿ya? Si yo lo entiendo en coordenadas cartesianas, em, sí lo voy a lograr. El tema está en que la integración es mucho más compleja, ¿ya? Un momentito, por favor. Ya. Ya, vamos a continuar. Entonces, lo que estaba diciendo era de que el diferencial de volumen se expresaba de esa forma si es que las coordenadas son cartesianas. ¿Ya? Si son cartesianas, se expresa así. El tema está en que nosotros tenemos que usar coordenadas cilíndricas. Tenemos que ir a un diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Te voy a mostrar rápidamente cómo se hace, porque me interesa que sepas cómo hallar. ¿Ya? Indistintamente de que hay una expresión matemática, sí, hay una expresión matemática, pero es importante que sepas cómo hallarlo. ¿Ya? Entonces la idea va a ser la siguiente. Vamos a borrar todo esto. ¿Ya? Vamos a borrar todo esto. ¿Ya? Y voy a hacer lo siguiente. En coordenadas cilíndricas lo que tú tenías era eh, uno que era el radio. ¿Ya? ¿Sí? Tenías el radio y tenías el ángulo. ¿De acuerdo? Vamos a decir que esto es el radio R. Lo voy a hacer acá mejor y lo voy a hacer. Vamos a decir que tienes un radio R, ¿ya? Y un ángulo teta, ¿sí? Ya. Y este es un radio R, ya está. Entonces lo que se hace es, vamos a hacer el diferencial de ángulo. Entonces simplemente aumentamos el ángulo un poquito. Vamos a exagerarlo, vamos a hacerlo hasta acá, ¿ya? Y voy a decir de que esto es el diferencial de ángulo, diferencial de teta, ¿sí? Como es un ángulo diferencial, este pequeño arco va a ser R por diferencial de teta. ¿Está bien? Ese pequeño arco es eso. Pues un sector circular, pues, ¿no? Es teta, y esto es L, esto aquí es L por teta. ¿Cierto? ¿No? Entonces esto sería R por diferencial de teta. R por diferencial de teta. ¿Está bien? Ya, hasta ahí lo dejamos. Ya. Ahora, quiero hablar acerca de un diferencial de radio. Como el radio está de esta manera, entonces, ¿qué te parece si hago un diferencial de radio extendiéndolo nada más? Esta longitud esta longitud que está acá debería ser diferencial de R. Entonces voy a cerrar el sector. Cierro el sector y ahora sí formo mi diferencial, pero acá arriba. ¿Ya?
por mi diferencial. eh, Así, ¿no? Ya está. Y como va a ser como la siguiente coordenada es z, entonces sería algo así. El cubito, entre comillas, cubito, sería algo así. ¿Sí? Entonces, esa figura que tú ves acá, ¿ya? Vendría a ser el cubito, ¿ya? Solamente que este lado de acá, este lado, es R por diferencial de teta. Esto de aquí es diferencial de R. Y esto de acá es diferencial de Z. ¿Sí? Como estamos hablando de diferenciales, yo sé que eso no es un cubo, pero recuerda que las longitudes son diferenciales, así que las longitudes son bien pequeñas. Por tanto, yo puedo decir sin ningún problema que el diferencial de volumen va a ser igual al producto de esas tres. Así como el diferencial de volumen en cartesiana era de x, de y, de z, el producto, aquí lo mismo, producto. Sería R, diferencial de R, por diferencial de teta, por diferencial de z. ¿Sí? Y esa es mi diferencial de volumen. ¿Está bien? Lo mismo puede hacer en cualquier tipo de coordenadas. Solo tienes que formar el diferencial de volumen de esa forma. Pero lo puede hacer en cualquier tipo de coordenadas. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a continuar. ¿Sí? Y ya está, ya sabes qué es el diferencial de volumen. Entonces ahora sí lo voy a integrar. Entonces, la masa, la masa va a ser igual a la integral de volumen. Pero recuerda que la integral de volumen es una integral triple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes un diferencial para el radio, tienes un diferencial para el ángulo y tienes un diferencial para el z, pero te das cuenta que la densidad solamente depende del radio. Entonces, fácilmente este integral, ¿ya? La integral volumétrica la puedes colocar así. Vamos a escribirlo todo para que te des cuenta, ¿ya? Integral así triple. La densidad es K más A por R cuadrado. Y el diferencial de volumen es R diferencial de R, diferencial de teta y diferencial de Z. ¿Está bien? Ahorita vamos a ver la línea de iteración, pero como todo esto, te das cuenta, todo esto depende del radio, entonces tú lo puedes separar, pues. Masa va a ser igual a la integral de quién? De K más A por R cuadrado, R diferencial de R, multiplicado por la integral diferencial de teta, multiplicado por la integral diferencial de z. Es aquí donde colocas tus límites, ¿sí? Pero los límites tenemos que colocar el sistema de coordenadas en el gráfico. Entonces, como ya tengo el eje z ahí, ¿qué te parece si coloco el eje x en la base, ¿no? O el plano XY en la base, ¿sí? Es el eje x, el eje y, ¿sí? Entonces, te das cuenta que el eje z está yendo de 0 hasta h. El ángulo da la vuelta entera, así que es de 0 hasta 2pi. Y el radio va de 0 a r mayúscula, ¿no? Entonces, esta integral de acá, esta integral de aquí, es sencilla, pues, ¿no? Porque esto es la integral de diferencial teta es teta, y es 0 a 2pi, eso es 2pi. Y el de acá también es sencillo, ¿no? Porque también esto es h, ¿no? Y ahora hay que integrar esto. Integrar esto. Pero la integral te das cuenta que no es que sea complicada, pues, ¿no? Porque esto simplemente es. Eh, lo voy a integrar de frente porque no es difícil, ¿no? Es K por R. Entonces colocas K,
K por R cuadrado sobre 2, ¿no? Y luego te va a quedar más A por R cubo. Y es A por R a la cuarta sobre 4, ¿no? Y todo esto evaluado de 0 a R. De 0 a R multiplicado por 2pi y multiplicado por h. Y ya está, ya tienes la masa. ¿Muy bien? Con eso ya tienes la masa. Entonces la masa del cilindro va a ser igual a, bueno, 2pi por h, ¿ya? Eso solamente es evaluarlo en R mayúscula y ya está. Ponle sobre 2 mejor. Ponle sobre 2. Y esto multiplicado por quién? Por K por R cuadrado. R mayúscula al cuadrado. Esto te dice el R cuadrado. Le sumas a medios R cuadrado y todo por R, ¿no? Y ese 2 lo cancelas. Entonces ahí está la masa del, del cilindro, ¿sí? Entonces te das cuenta de que no puedo usar las fórmulas que antes usabas. ¿Está bien? No se pueden usar. De la masa tendría hasta. Falta ese R cuadrado, ¿no? Factorizado R cuadrado. Ya está. ¿Sí? Ahora, vamos a hallar el, el momento inercia, ¿ya? Acabo una respuesta, ¿ya? Eh, por otro lado, ¿ya? Por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Cómo se define el momento inercia? Entonces tenemos que recordar, pues. Aquí está. Sí, de todas maneras, consume más recursos cuando lo hago. No estoy aquí. Ya. El momento de inercia es la integral volumétrica de R cuadrado por ρ por diferencia de volumen. O sea, es lo mismo que hemos hecho hace un momento, solamente que hay que multiplicarle por R cuadrado. Entonces, el momento de inercia, y esto fue con respecto al eje de rotación eje Z, ¿ya? Momento de inercia con respecto al eje Z, ¿ya? Va a ser igual a la integral de quién? De R cuadrado por ρ, que es una función de R, por el diferencial de volumen. Y hacemos lo mismo. La integral no es difícil, ¿ah? La integral es sencilla. ¿Ya? Si tú lo dejas en coordenadas cartesianas, ahí sí se hace difícil, literal. Que no es que no se pueda hacer, se puede hacer, solo que se hace difícil. Y lo mismo, ¿no? Se separan en tres integrales. R cuadrado, ρ es K más A por R cuadrado. Diferencial de volumen es R por diferencial de R, diferencial de teta, diferencial de Z, ¿no? Y podías separar la integral, ¿no? Tendrías la integral de quién, de K por R cuadrado, bueno, R cubo, más eh, K por R cubo más A por R a la quinta, ¿cierto? Diferencial de R, otra integral, diferencial de teta, otra integral, diferencial de Z, ¿sí? Y ahora tenías de 0 a H, teta es de 0 a 2pi, y R es de 0 a R, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esa integral te va a salir 2pi, esta integral te va a salir h, y esta otra integral también te sale fácilmente, ¿no? El momento de inercia con respecto al eje Z va a ser igual a quién? Eh, K por R a la cuarta sobre 4, te reemplazo una vez R mayúscula, R a la cuarta sobre 4, más A por R a la sexta sobre 6, ¿sí?
y todo eso multiplicado por 2pi por h, ¿cierto? Y ya está. Entonces solamente factorizas y le das forma y ya sale. El momento de inercia vendría a ser pi por h, multiplicado por quién, por pi por h sobre 2, no, sobre 2, k por k medios más a por r cuadrado sobre 3 todo por, eh, todo por r cuadrado, r a la cuarta, ¿sí? Y listo, ¿sí? Ese vendría a ser el momento de inercia, ¿ya? Y ya está. Em, ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acá están las respuestas. Las respuestas están aquí. Verificar que salga igual. Creo que me parece que sí, sí sale igual, ¿no? Y ya está. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Esto de aquí, por si acaso, lo voy a colocar en la diapositiva, ¿no? Ya está. Ya, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Claro todo esto? Creo que sí. Ya. Vamos a continuar entonces. Ya. Um, ok, deme un minutito, por favor. Tengo que hacer un asunto. Un minuto más. Bien, bien, chicos. Entonces vamos a continuar. Eh, lo que es momento de inercia es solamente eso, ¿ok? Es hay dos maneras de proceder con el tipo de problemas. En el caso de una integración directa o en el caso de que sea una composición de cuerpos, ¿sí? Y composición de cuerpos tenemos que saber algunas fórmulas básicas acerca de estos cuerpos, tanto su momento de inercia como sus volúmenes y demás. Y si es un cuerpo con cantidades variables, así, hay que hacer integración. Basta que la densidad del cuerpo varía y hay que integrar necesariamente. Bien, bien. Ahora, esto de aquí nos va a ayudar en lo siguiente para poder ver el siguiente tema, que nos toca ecuaciones de movimiento de cinética plana y ecuaciones de movimiento de traslación. Antes de hacer esto, voy a grabar acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver el día de hoy?
Bueno, vamos a formular ecuaciones de movimiento de cinética plana, ¿sí? Obviamente, vamos a hacer cuerpos rígidos que junto con sus cargas se consideran simétricos respecto a un plano de referencia fijo. Y es cinética plana, ¿ok? No es cinética en tres dimensiones. Estamos hablando de cuerpos rígidos bidimensionales. Y vamos a estudiar em, la cinética, o sea, el movimiento, ¿de acuerdo? Pero desde la- las leyes que rigen dicho movimiento, no la cinemática, sino la cinética. ¿Ok? Entonces, nosotros ya hemos estudiado bastante la cinemática de cuerpos rígidos, ¿no? Eso hemos visto ya en temas anteriores, ¿no? La cinética no hemos visto todavía. Ya. A ver, vamos a dar contexto a esto. Ecuaciones cinéticas de movimiento plano. A ver, el marco de referencia X y Z tiene su origen coincidiendo con el punto arbitrario P. Entonces, vamos a ver el gráfico, ¿sí? Vemos el gráfico y lo identificamos, ¿ya? En el gráfico lo que tenemos es un cuerpo rígido, ¿ya? Es este de acá, este aquí vendría a ser ese cuerpo rígido. Estamos hablando de un cuerpo rígido plano, no nos interesa todavía la forma volumétrica del cuerpo rígido. Y sobre ese cuerpo rígido actúa la fuerza F1, actúa la fuerza F2, la fuerza F3, la fuerza F4, y estos momentos, que son momentos de par original, ¿no? Eso lo has visto de curso anterior, ¿sí? ¿Cierto? Ah, incluso el peso también es una fuerza más. Tienes varias fuerzas y también tienes momento de par original. Entonces, lo que hacíamos en el curso del ciclo pasado en estática era decir, ok, te actúan esas fuerzas, actúan esos momentos y había equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué decíamos? Suma de fuerza igual a cero, suma de fuerza igual a cero y allá y analizamos a partir de ahí, ¿no? En ese caso no, en ese caso no necesariamente la suma de fuerza o la suma de momentos va a ser igual a cero, ¿no? Al menos uno de ellos no va a ser cero, ¿está bien? Si es que la suma de fuerzas es diferente de cero, entonces el cuerpo solo no, o digamos, la suma de fuerzas es igual a cero, la suma de momentos no, el cuerpo no se traslada, pero sí rota. Y si es que la suma de momentos es cero y la suma de fuerzas es diferente de cero, el cuerpo no rota y sí se traslada. ¿Ya? Ya está. Entonces, en general puede haber traslación y rotación, ¿ya? Porque pueden ser diferentes de cero. Si traslación y rotación quiere decir de que estamos asociando al cuerpo rígido, hacemos el cuerpo rígido una velocidad angular, porque rota, y una aceleración angular, porque no tiene por qué ser constante. ¿Sí? En general. Una velocidad angular y una aceleración angular. ¿Está bien? Eh, para poder analizar eso, tenemos que colocar un sistema de referencia. Y lo que se hace generalmente es colocar un sistema de referencia fijo al cuerpo rígido, ¿no? Entonces, dice X y Z tienen su origen coincidiendo con un punto arbitrario P del cuerpo, ¿sí? O sea, el punto P es un punto del cuerpo y ahí subtiene dos ejes. No colocas tres porque estamos en el plano, entonces es suficiente con dos, ejes de X y Y. Y por definición, esos ejes no giran, ¿ya? Están en el cuerpo, pero no van a girar. O sea, el que gira es el cuerpo rígido. Estos ejes no van a girar, van a ser fijos, pero en el cuerpo, ¿ya? Te dicen, por definición, esos ejes no giran y están fijos o se trasladan con velocidad constante, ¿ya? Se trasladan con velocidad constante. ¿Qué quiere decir? De que si ese punto P se traslada con velocidad constante, en sí, si es que las fuerzas generan aceleración, a lo más van a, van a generar aceleración angular, pero no aceleración traslacional. ¿Ya? Vamos a ver eso. ¿Ya? Pero los ejes están fijos. ¿Ya? Y los ejes no giran. Ya vamos a tener en cuenta eso. Estos ejes no giran. ¿Sí? Em, entonces, ¿cómo vamos a analizar las ecuaciones de movimiento traslacional? ¿No? Entonces, para el caso, ya te dije, ¿no? O sea, este cuerpo puede en generar dos tipos de movimiento, traslación y rotación. Para el caso traslacional, ¿ya?
Las fuerzas externas mostradas en el cuerpo de la figura representan el efecto de la fuerza gravitatoria, de la fuerza gravitatoria, eléctrica, magnética, de contacto entre cuerpos adyacentes. O sea, F1, F2, F3, F4 y el peso son todas las interacciones que pueden haber, ¿no? Y las interacciones que pueden haber a nuestra escala macroscópica es o radiatorias o electromagnéticas. ¿Está bien? Todas esas fuerzas son las que eh, explican el movimiento de un cuerpo. ¿Ya? Entonces, em, decimos, para el caso traslacional, la suma de fuerzas va a ser igual a masa por AdG. AdG vendría a ser, ¿qué cosa? La aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa o centro de gravedad, ¿de acuerdo? No es que sean lo mismo, teóricamente, pero para nuestra escala, sí. ¿Ya? Entonces, AdG vendría a ser la aceleración del centro de masa y M vendría a ser la masa del cuerpo rígido, ¿sí? Del cuerpo rígido. Sí, eso ya lo sabemos. Es segunda ley de Newton aplicó al cuerpo rígido, ¿no? A esa ecuación se llama ecuación de movimiento translacional. Para el centro de masa de un cuerpo rígido establece la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración de la masa, ¿ya? Y eso vendría, esa suma es de fuerzas externas del cuerpo rígido, fuerzas sobre el cuerpo rígido, sobre el cuerpo rígido, ¿ya? Em, internamente el cuerpo rígido puede ser interactuar de diferentes formas, ¿ya? Pero no nos interesa esta interacción, nos interesa las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido. ¿Está bien? Esta ecuación es sencilla, no hay nada nuevo acá, ¿de acuerdo? Incluso, como estamos dividiendo el problema en eje X y eje Y, entonces puedo hacer lo mismo. Entonces puedo decir, ok, yo obtengo aquí dos ecuaciones. Suma de fuerza en el eje X igual a masa por la componente en X del centro de masa, de la aceleración del centro de masa, y suma de fuerza en el eje Y igual a masa por la componente en Y de la aceleración del centro de masa, ¿cierto? Entonces, em, esto da pie, esto da pie a que haga una comparación interesante, ¿no? O sea, por un lado, yo tengo las fuerzas reales y de repente vale la pena hacer esto. Ya, voy a colocar esto y lo voy a colocar por acá. Ya. Por un lado, yo tengo esto, ¿sí? Y esto obviamente es un diagrama de cuerpo libre, pues, ¿no? En el diagrama de cuerpo libre, tú expresas eh, fuerzas y, bueno, momentos de transferencia, momentos de par sobre el cuerpo, ¿no? Y ya está. Pero, y eso, para el caso internacional, solamente observas eh, esas fuerzas, ¿no? Está aquí y está acá, ¿no? Incluso tú podrías agarrar y decir, ok, en lugar de colocar F1, ¿no? En lugar de colocar F1, o sea, de repente lo colocamos así, en lugar de colocarlo así, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Le borro F1, ¿sí? Le voy a borrar F1 y dibujo dos componentes, ¿no? F1X, ¿no? Y F1Y, ¿cierto? Lo mismo puedo hacer con F2, ¿no? F2X y F2Y. Lo mismo puedo hacer con F3, F3X y F3Y y F4, ¿no? En general, pues, ¿no? F4, ya está, ¿no? F4Y y F4.
4x, el peso ya está en la componente en Y, ¿no? Entonces, en general yo puedo hacer eso, ¿no? Y ya me olvido de las fuerzas, ¿no? Ya me olvido de F4, me olvido de F3, y ya me olvido de esto, ¿no? Y únicamente represento componentes, nada más, ¿no? Solamente represento componentes. ¿Sí? Yo puedo hacer eso, sí. Pero esto de aquí, esta descomposición que estoy haciendo aquí, intento hacerlo así rapidito, ¿ya? Yo lo puedo representar de la siguiente manera. Bueno, esto lo puedo por aquí. ah, y coloco ese diagrama de cuerpo libre acá, ¿no? Con esa descomposición, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Y ese vendría a ser mi diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Ese vendría a ser mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Pero date cuenta que la representación que hay acá de fuerzas es sobre de las dos ecuaciones, las componentes del lado izquierdo. ¿Y qué pasa si hago lo mismo? ¿Ya? Hago lo mismo. O sea, voy a hacer un dibujo así sencillo, ojo. Hago lo mismo. En lugar de dibujar, dibujo el cuerpo rígido, como una especie de papa el cuerpo rígido, ¿no? Ya está. ¿No? Dibujo mi sistema XY, ¿no? Mi sistema XY es el eje X, es el punto P, este es el eje Y, ya está, ¿no? Y ese es el centro de masa, ¿cierto? Entonces, en lugar de dibujar fuerzas, ¿ya? ¿Qué te parece si represento aquí en ese nuevo diagrama el lado derecho de la ecuación? ¿Sí? ¿Cómo? Digo, ok, entonces acá hay una componente que es, como es paralela al eje X, sería masa por la aceleración del centro de masa en el eje X, y vertical hacia arriba, ponle, es masa por la aceleración del centro de masa eje Y. ¿Sí? Esas vendrían a ser las dos componentes de este nuevo diagrama. ¿De acuerdo? Masa por la aceleración del centro de masa Y. ¿Ya? A ese le llamamos el diagrama cinético. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace generalmente es, de un lado tienes el diagrama de cuerpo libre, que representa las ecuaciones del lado izquierdo, ¿sí? Ojo, de esas ecuaciones, de estas, del lado izquierdo, y el diagrama cinético representa el lado derecho, ¿sí? Entonces, una manera, aquí es trivial, pues, ¿no? Aquí se ve muy fácil, ¿no? Muy trivial, pero en general, una muy práctica es dibujar ambos diagramas y comenzar a comparar, ¿no? ¿Para qué? Para poder analizar. Si todo esto en un mismo diagrama también puede ser, pero a veces es mejor dibujar en diagramas diferentes para que se pueda comparar bien, ¿de acuerdo? Y simplemente decíamos, ok, entonces como ya reconocimos las fuerzas, entonces esta componente, más esta componente, bueno, en ese caso contraria, menos esta componente, es igual a masa por la aceleración entre ambas, ¿no? Y hacemos lo mismo con el eje Y, ¿no? Una cosa así. Ya está. Ahora, pero creo que esté claro eso, ¿no? Eso es únicamente por el caso translacional, solo translacional nada más. Con respecto a las ecuaciones de movimiento de rotación alrededor de un eje fijo, ya no tengo que sume fuerza igual a masa por aceleración, sino tengo suma de momentos con respecto al centro de masa es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa multiplicada por la aceleración angular. Esta ecuación es muy importante, ¿ya? Y es importante notar que esta sumatoria es de los momentos respecto al centro de masa, ¿sí? Y el momento de inercia también es el momento de inercia respecto al centro de masa, ¿ya? Si
Si no hay ese momento respecto al centro de masa, esa ecuación no necesariamente tiene por qué cumplirse. ¿Está bien? O sea, esta expresión, o sea, si tú lo haces con respecto a otro punto, punto A, de suma de momentos con respecto al punto A, no necesariamente va a ser igual momento de inercia respecto al punto A por alfa. No necesariamente. ¿Sí? Existen pocos casos en los cuales esa ecuación se cumple. Y generalmente, o sea, tú puedes hacer la ecuación general, ojo, es en realidad esto, o sea, es un momento que el punto A es igual a esto más términos que dependen de la distancia de un punto, del punto de centro de masa al punto A y demás. Hay más términos acá, ¿ya? Pues tú puedes usar la ecuación general, obviamente, y olvidarte de eso. El tema está en que hace el problema un poco más complejo, nada más. Desde que se puede, se puede. ¿Ya? Pero en general nosotros lo que vamos a hacer es siempre buscar un punto en el cual se cumple esa expresión. ¿Ya? Otro punto son los puntos fijos. ¿Ya? Los puntos fijos también cumplen esto. O sea, si de repente tienes tienes un cuerpo rígido, digamos que tienes un cuerpo rígido así, y está rotando respecto a un punto fijo. Este punto O, que es el punto fijo, y por aquí es el punto G, que es el punto centro de masa. Entonces, aquí, ese punto no se mueve el punto. Entonces, acá también se cumple eso. Y de O por alfa. También se cumple. ¿Ya? Entonces, no cualquier punto cumple eso. Lo que vamos a hacer es em, analizar esto. Bien, ya está. Un momentito, ¿ya? Ya. Ya, este es un movimiento rotatorio establece que la suma de los momentos de todas las fuerzas externas calculadas con respecto al centro de masa es igual al producto del momento de inercia del cuerpo con respecto al eje que pasa por el centro de masa y la aceleración angular. Ojo que IG es el momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masa. Como estamos hablando del plano, no nos preocupamos mucho por el eje. ¿Por qué? Porque el eje prácticamente va a ser perpendicular al plano, pues no hay otro eje tampoco, ¿no? Tiene que ser un eje perpendicular al plano y que pase por el centro de masa. ¿Está bien? Ya está. A ver, la rotación se da en ese eje. Descartamos, ojo, lo digo, lo menciono por si acaso, ¿ya? O sea, tú tienes, por ejemplo, este cuerpo rígido, ¿ya? Este cuerpo rígido, y por acá está el centro de masa, ¿ya? ¿Ya? El eje es perpendicular, pero ojo, tú me dirás, profesor, pero este eje, este eje también pasa por el centro de masa, ¿no? ¿Pasa por ahí? Sí, sí pasa por ahí. El tema está en que no vamos a considerar ese caso, ¿ya? Ojo, no vamos a considerar, ojo, si podemos aplicar esto, sí, sí podemos. Esa ecuación también cumple para ese eje. Pero vamos a descartar ese caso, ¿por qué? Porque si el cuerpo rotara respecto a ese eje, el cuerpo ya no sería bidimensional, no sería movimiento plano general, ¿no? Sería un movimiento volumétrico, digamos, general, o en tres dimensiones. Dejaríamos de tener problemas en el plano. ¿Sí? Entonces, por ahora, nuevamente, si tú usas ese eje y ese cuerpo rígido, la ecuación que está a su costado se cumple, sí, sí se cumple, ¿ya? Pero no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque estaríamos fuera del tema, ¿no? Del plano general. Ese sería otro tema, sería más adelante, ¿ya? ¿Sí? Bien, entonces, el eje sí o sí tiene que pasar por aquí, ¿no? Y tiene que ser entrante o salida, no importa, es un eje perpendicular. De la aplicación general de esto, de este movimiento, eh, tenemos, ¿no? Las fuerzas y tenemos los momentos de par original.
¿sí? Son momentos, en realidad SM1 y SM2 son momentos, ¿ya? Son momentos de par, ¿ya? O sea, son dos fuerzas que se han anulado y generan ese momento de par, ¿ya? Entonces, se hace el diagrama de cuerpo libre y como te mencioné, también se hace el diagrama cinético. Aquí está ya más completo, ¿ya? El de la izquierda es el diagrama de cuerpo libre y de la derecha es el diagrama cinético. Ya ponle DCL y ponle DC, ¿ya? Diagrama cinético. Diagrama cinético únicamente colocas las fuerzas, o bueno, la masa por aceleración en el centro de masa con respecto al eje X, masa por aceleración más respecto al eje Y. Las direcciones horizontal y vertical son porque los ejes X y Y también son horizontales y verticales, así que todos se rigen en función al eje que tú elijas colocar, ¿no? Y además de eso, le tienes que colocar, ¿qué cosa? Le tienes que colocar este vectorcito azul, ¿no? Lo voy a colocar en otro color para que se pueda notar, ¿ya? Bueno, este es el sentido de rotación, este de acá. ¿Está bien? Esto de aquí es IG por alfa. Entonces, nuevamente, lo que te había mencionado era que en el diagrama de cuerpo libre representas el lado izquierdo de las ecuaciones, sume fuerza en el eje X, sume fuerza en el eje Y sume momentos respecto al centro de masa, ¿sí? Mientras que del lado izquierdo representas las expresiones que están en el diagrama cinético, que es masa por el centro de masa, componente en X, masa por el centro de masa, componente en y momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. ¿Está bien? Tienes tres ecuaciones en un plano, máximo tienes tres ecuaciones. Entonces, máximo puedes tener tres incógnitas en la ecuación. No puedes tener más de tres incógnitas. Entonces, generalmente te dan las fuerzas, te dan los momentos de par y te piden la aceleración angular. Generalmente, no necesariamente, pero generalmente piden eso. Entonces, una cosa importante es identificar eh, los momentos, el centro de masa. ¿Ya? X barra y Y barra vendrían a ser la posición del centro de masa respecto a XY. ¿Sí? Sería la posición del centro de masa respecto a X. ¿Está bien? Ya está. Hasta aquí que espero que esté claro. Si hay una pregunta, ya sé que la pueden hacer. ¿Ya? Pero en general, lo que se representa en el diagrama de cuerpos libres cinéticos es lo que tú ves acá. ¿Ya? Bien. Vamos a ver únicamente traslación para poner esto. Traslación rectilínea. Cuando un cuerpo rígido experimenta una traslación, todas sus partículas tienen la misma aceleración, de modo que la aceleración entre masas es igual a A. ¿Sí? Eso es traslación rectilínea. O sea, tienes un cuerpo arbitrario, ese cuerpo solo se traslada, ya no rota, ojo, solo se traslada. Ojo que incluso es rectilínea, ¿no? O sea, el cuerpo, el centro de masa se traslada de esa forma, ¿sí? Y todos los puntos se trasladan de esa forma. Todos los puntos se trasladan así, ¿sí? De manera rectilínea. Entonces, como todos los puntos se trasladan igual, la aceleración centro de masa coincide con la aceleración del cuerpo, ¿sí? Y ya está. Ese es el caso más sencillo. Aquí no hay eh, no hay traslación, o sea, no hay traslación curvilínea. Incluso en ese tipo de traslación tú puedes colocar esa dirección como el eje X y te evitas muchos cálculos. Y ya está, ya no tienes por qué descomponer fuerzas, o no tienes por qué descomponer aceleraciones. Solo sería descomponer las fuerzas nada más. ¿Está bien? Pues en ese caso, tenemos que suma de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración X. Suma de fuerza en Y, masa por aceleración en Y. Ya te mencioné, si tú colocas correctamente, bueno, no correctamente, no convenientemente en los ejes, este podría hasta anularse. ¿Sí? Colocando convenientemente los ejes, nada más. ¿Ya? Y la suma de momentos es cero, porque si estamos hablando que únicamente experimenta traslación, si solamente experimenta traslación, entonces la suma de momentos con respecto al centro de masa va a ser igual a cero.
¿ya? Porque solamente estamos, es una suposición, que solo experimenta traslación. ¿Está bien? En ese caso, cuando tú hagas el diagrama de cuerpo libre, pues el diagrama de cuerpo libre, ese que tienes acá, donde están todas las fuerzas y todos los momentos de par, y colocas línea de traslación rectilínea, ¿no? Obviamente conviene ubicar el centro de masa. ¿Por qué? Porque la aceleración del cuerpo rígido va en esa dirección. Así que hay un vector, ojo, porque este segundo gráfico es para el diagrama cinético. El diagrama cinético tendría qué cosa. Em, la dirección de traslación, masa por aceleración centro de masa. ¿Te das cuenta? A veces conviene colocar el eje X, por ejemplo, ¿no? Y ya nos olvidamos de una componente. Lo que sí tenemos es componer todas las fuerzas en el paralelo y perpendicular a ese eje, ¿no? Es lo único, ¿no? Pero a veces es posible, de manera sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Em, si tienes que analizarlo respecto del punto A, por ejemplo, ¿no? El punto A, un punto arbitrario, date cuenta que tienes un punto A, ¿no? Punto A, y este de aquí es punto A, ¿sí? Si tienes que analizarlo respecto al punto A, las ecuaciones de traslación se transforman en estas de aquí, suma de fuerza en X igual a masa por aceleración del centro de masa en X, y suma de fuerza en Y, masa por aceleración del centro de masa en Y. Nuevamente, las ecuaciones de la izquierda representan el diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones de la derecha representan el diagrama cinético, ¿no? Y en el caso de las ecuaciones de traslación, ¿ya? De rotación, disculpa, tendrías algo como esto, ¿no? En caso de rotación tendrías algo como esto. Como estás haciéndolo, si fuera con respecto al centro de masa, ¿ya? Aquí voy a revisar un ratito. Si fuera con respecto al centro de masa, eso directamente es cero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el cuerpo solo se traslada. Solo traslada de frente, o sea, no hay nada que hacer. Eso va a ser igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué? Pues si no rota, entonces no, la aceleración angular sería cero, entonces sería cero. El tema está en que si analizas todo respecto al centro de masa, pero como te había mencionado, tú lo puedes analizar respecto a cualquier otro punto, ¿no? Solamente que no tiene por qué cumplir, o sea, esto de acá, ¿sí? Respecto de A, por ejemplo, no tienen por qué cumplir esto, no tienen por qué cumplir esto. En general no cumple, ¿sí? Entonces, respecto a un punto A, ojo, totalmente arbitrario, ¿ya? Se cumple esta ecuación. Nuevamente, del lado izquierdo representa las ecuaciones del diagrama de cuerpo libre, y del lado derecho representa las ecuaciones de los momentos generados respecto al punto A. ¿Ya? A ver, em, entender de que esto de aquí, esta igualdad que tú ves acá, es una equivalencia. O sea, analizamos temas son equivalentes. Entonces, es como si esto fuera una fuerza. No es una fuerza, ¿ya? No es una fuerza real. Es una expresión matemática en unidad de fuerza. Pero es como si fuera una fuerza. Entonces, si tú quieres decir que son equivalentes, entonces las ecuaciones de rotación respecto al punto A tienen que ser las mismas. O sea, si tú mides el momento, eh, los momentos generados por las fuerzas F1, F2, F3 y F4, las mides con respecto al punto A, y a eso le sumas los momentos de par original, tendrías toda esta ecuación. Tendrías todo esto. Pero con respecto al punto A, pues, respecto al punto A. ¿Está bien? Pero en el diagrama cinético, la única aparente, entre comillas, fuerza vendría a ser esta. ¿Y cómo es el momento de esa fuerza? Ah, fácil, pues esto multiplicado por la distancia al, del punto A a la fuerza. O sea, D. D sería el brazo, pues, ¿no? El brazo del momento. Varía el momento. Y M por AG sería la fuerza. Es por eso que esto de acá suma, ese MK, ¿ya? De A, son los momentos, o sea, son los momentos en el diagrama cinético respecto al punto A. No le colocan un M normal, ¿por qué? Porque en sí no son momentos, o sea, no son momentos de fuerzas,
Son momentos de sistemas equivalentes en el diagrama cinético, nada más. Entonces no le ponen momentos, ¿no? Entonces lo que hace, este de aquí vendría a ser, como solamente hay una fuerza nada más, sería MAG por D, ¿no? Y ya está. Entonces la suma de momentos respecto al punto A sería MAG por D, y ya está. Y eso se lo quieres analizar respecto a otro punto cualquiera, punto arbitrario cualquiera. ¿Está bien? Lo que sí, ojo, esta suma de momentos en el punto A, ojo, es importante tener en cuenta, es los momentos de todas las fuerzas del diagrama de cuerpo libre respecto al punto A, y a eso tienes que sumar los momentos de par original, o sea, M1 y M2. ¿Está bien? Pues todo eso. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? ¿Vamos bien? Ya. Déjenme reportar la clase rapidito antes de acabar la clase. Ya. Cuando hablamos de traslación curvilínea, ¿ya? Cuando un cuerpo rígido está sometido a traslación curvilínea, todas sus partículas viajan por trayectorias paralelas curvas, ¿no? Para el análisis a menudo es conveniente usar un sistema coordenado inercial con origen coincidente con el centro de masa del cuerpo en el instante considerado. Y ejes orientados en dirección normal y tangencial a la trayectoria de movimiento. Las tres ecuaciones escalares de son entonces, ya está. Entonces, a ver, aquí, cuando hicimos movimiento curvilíneo, o sea, estamos hablando de las primeras semanas del curso, ¿sí? Cuando hicimos movimiento curvilíneo, hablamos de un par de ejes importantes, el eje normal y el eje tangencial, ¿no? Nuevamente, tú puedes analizar el movimiento curvilíneo con los ejes X, Y. O sea, de que se puede, se puede. ¿Ya? Pero va a ser más complicado. Entonces, a veces usar ejes convenientes reduce todo. Entonces, qué se aconseja? Es que en lugar de colocar los ejes fijos al cuerpo rígido X, Y, coloques los ejes tan normal y tangencial de este movimiento curvilíneo. ¿Por qué? Porque esta línea punteada vendría a ser la trayectoria del centro de masa. Y como lo quieres analizar en un instante determinado, y en ese instante pum, dibujas el eje normal y el eje tangencial. ¿Sí? Y lo colocas en el centro de masa. ¿Está bien? De esta manera, lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos todas las fuerzas y las descomponemos en ejes componentes tangenciales y normales. O sea, las ecuaciones siguen cumpliendo. O sea, se debe seguir cumpliendo que la suma de fuerzas tiene que ser igual a masa por la aceleración del centro de masa. ¿De acuerdo? Y la suma de momentos tiene que ser igual momento inercia, ojo, con respecto al centro de masa, por alfa. Se debe seguir cumpliendo esto, ¿ya? El tema está en que si solamente hace traslación, pues estamos viendo eso, solamente se traslada, pues no rota, pues. Y como estamos haciendo con respecto al centro de masa, este sería cero, y cero son las mismas ecuaciones como en ese caso, en el caso anterior. La única diferencia está es que cuando tú hagas suma de fuerzas, no lo vas a descomponer en eje X y Y, lo vas a descomponer en componentes normales de la fuerza y componentes tangenciales de la fuerza. O sea, normales y tangenciales. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso de F1, la descomposición sería esta, ¿no? Sería una componente paralela al eje tangencial, vamos a llamarle F1T, y una componente perpendicular o paralela al eje normal, F1N. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, paralela al eje tangencial, ¿de acuerdo? Y paralela al eje normal. ¿Sí? Hazlo para F4. Para F4 sería, eh, bueno, parece ser así.
componente paralela F1T y componente paralela F1N, F4N, 4N y 4T. ¿Está bien? Y ya está. Entonces descompondrías todas las fuerzas paralelas a los ejes tangentes normales, ¿ya? Y tendrías las dos primeras ecuaciones. Y obviamente la aceleración del centro de masa, eh, conviene esto, ¿por qué? Porque como es un modelo curvilíneo, tú ya sabes que tiene dos componentes de aceleración. En el diagrama, o en el diagrama cinético, dibujarías masa por la aceleración del centro de masa, componente normal, ¿ya? Y masa por la aceleración del centro de masa por el componente tangencial. Y esto es muy importante porque la componente normal, la aceleración de masa es una componente centrípeta. Y como es una componente centrípeta, sería rapidez al cuadrante del radio. Y la tangencial sería aceleración angular por el radio, ¿no? Pues aceleración angular es la traslación, no es la rotación del cuerpo rígido. Es más sencillo analizarlo de esa forma, ¿no? Entonces tienes acá el movimiento curvilíneo, y dibujo ese de aquí vendría a ser el diagrama cinético, diagrama de cuerpo libre, obviamente, y del otro lado tenemos el diagrama cinético, ¿no? Y acá está justo lo que te he dicho, ¿no? Ahora, si quieres hacer lo mismo, pero ya no, ojo, respecto al centro de masa, ya está hecho. Eso es respecto al centro de masa, ¿ya? Esas ecuaciones sí se cumplen, ya. Pero si quieres usar la última ecuación, no lo quieres hacer respecto al centro de masa, lo quieres hacer respecto a otro punto. Y hay muchos motivos por los cuales quieres hacer respecto al punto. De repente, ese punto conoce el momento de inercia, de repente ese punto, hay características importantes respecto a ese punto. Y si quieres hacer respecto a otro punto, entonces tendrías que usar la segunda ecuación, donde el lado izquierdo sería suma de momentos, que son los momentos de todas las fuerzas respecto al punto B, más los momentos de par original, y del lado izquierdo, no, del lado derecho, tendrías la suma de los momentos en el diagrama cinético. Y recuerda que en el diagrama cinético tienes dos componentes. Tienes una componente normal y una componente tangencial. Y son como si fueran fuerzas, o sea, masa por AGN y masa por AGT es como si fueran fuerzas. Entonces dices, ok, masa por AGN, ¿cómo es un momento? Ah, fácil, pues no. Prolongas la fuerza entre comillas, y determinas la distancia perpendicular a esa línea de acción, que vendría a ser esta distancia de acá. En este caso coincide con H. Te das cuenta que respecto al punto B, AGN genera un momento en sentido horario, ¿no? Te va a ser negativo. Mientras que AGT genera un momento en sentido antihorario, así que va a ser positivo. O sea que va a ser la suma de momentos, eh, ¿no? Respecto de quién, de B, va a ser M por A por GT multiplicado por el brazo, que vendría a ser E, menos M por AGN multiplicado por el brazo, que vendría a ser H. Me parece que eso debería salir. ¿Sí? Ahí está, lo que acabo de escribir. ¿Está bien? Solamente son los momentos de esas dos aparentes fuerzas de diagrama cinético. Bien, entonces, en general, ya, si tienes información del centro de masa, defines un sistema de ejes conveniente y descompones respecto a esos ejes, ¿no? ¿Sí? Eh, podemos tener dos tipos de ecuaciones. En el caso de movimiento no tenga restricciones, simplemente las fuerzas que están ahí dirigen el cuerpo rígido. Y hay otros momentos que sí tienen restricciones, ¿no? En ese caso, habrían más fuerzas, sí, porque habrían fuerzas normales en el punto B y en el punto A, ¿de acuerdo? Y además de la fuerza F. Y entonces, esas fuerzas también entrarían en las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Y ya está. Que son sistemas con restricción. Dicho eso, bueno, vamos a comenzar los problemas, pero como ya nos ganó el tiempo,
Vamos a hacerlo ya el día de mañana. Recuerda que el día de mañana tenemos colaborativo. Considero que voy a evaluar la primera clase, o sea, todo lo que es momento inercia, ya sea, ojo, espérate cualquier tipo de problema, ya sea por integración o por composición, pero voy a evaluar momento inercia. ¿Está bien? Listo. Si hay alguna pregunta, ya saben que la pueden hacer ahorita, si no, nos vemos el día de mañana en la clase. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo mañana. Saludos, nos vemos. Hasta luego, Stephanie, cuídate. Veo a todos.